Voy a hacer una entrevista ahora, si quieren verla, que es sobre un tema de avistamiento de ovnis que tuvo en varias ocasiones. De hecho, el padre de un amigo mío que se llama José María Valdomir. Así que bueno, si les interesa y quieren verla, quédense, aquí está. No se escucha bien. Me voy a sentar acá nomás para ver si yo salgo o no salgo. Así que, ¿cómo era que estaban en un ómnibus, vos y una excursión, veníamos de una excursión de Salto, de la represa Salto, y al entrar a la curva de Guichón, resulta que vimos algo raro y era como un ovni, o sea que como un plato volador, una cosa grandísima, parada a poco altura de ahí de la curva, pero quieta estaba el tipo plato ese. Era gigante y era de noche, tenía una luz potente al medio y varias luces alrededor, ¿viste? Entonces paró el ómnibus. ¿Y esto qué es? Dijeron. Y nos empezamos a bajar. Cuando nos empezamos a bajar el ómnibus, el ovni o lo que sea, se volcó hacia un lado y se empezó a ir y se fue sin un solo ruido. Pero eran las luces que nosotros alcanzamos a ver, no el metal, no nada más. Las luces que se iban todas juntas alrededor de un foco grande. Sí. Eso fue misterioso. Pero eso fue acá en la curva de Guichón, digamos. La curva de la entrada de la 90 en Guichón, exactamente. Ahí, hace muchos años de esto. ¿Y quién, hace cuántos años fue esto? Ahí unos 40 años por ahí. 40 años. Sí. Bueno, claro, yo me enteré de la historia porque vos estabas con mi tío. Sí. Con mi tío Pedro. ¿Y con qué otro personaje estábamos ahí? Bueno, sí, yo andaba de novia en esa época, mi señora actual. ¿Vos estabas de novio con tu señora? Y todo lo que fuimos a la excursión, todos se bajaron ahí. Y bueno, después que se bajó, el aparato se fue, rumbo, vamos a suponer, hacia la cuchilla de Aedo, pero silenciosamente. ¿No? ¿Pero fue como que se fue a gran velocidad o de a No, poquito? lentamente. Lentamente. La gravedad es lo raro, ¿no? Porque si vos vas lento, te atrae la atracción de la Tierra, ¿no? La fuerza centrífuga, todas esas cosas que hay. Pero, ¿y el tamaño respecto a, por ejemplo, a una luna, cómo sería comparación? No te puedo decir que sea como una luna porque estaba bajito, ¿viste? Es como si fuera el tamaño de la plaza. ¿El tamaño de la plaza? ¿Vos te imaginás que era del tamaño de la plaza? Sí, o ponerle un poquito menos, pero una cosa gigante. Pero ¿y cómo podés saber que era gigante estando en el cielo? ¿Qué referencia tenía, digamos? ¿Por qué les dio esa sensación? O sea, ¿hubo un consenso entre todos? Seguro. De que era algo grande. Es que la apariencia nos dio de que era una cosa gigante que estaba con las luces ahí. ¿Y a cuántos metros no sabés? No, yo qué sé, 2 kilómetros con él. 2 kilómetros. De altura de la Tierra hacia ese aparato. Hacia esas luces, porque nosotros el cuerpo físico no lo vimos luces. ¿Y las luces qué colores tenían? Supuestamente tendría que ser un metal o algo que no tuviese esas luces, porque eran varias luces redondas con una cosa al medio, una luz blanca potente al medio y las otras amarillas. Tenía una luz al medio que hacía como hacia el suelo. Hacia el suelo. Ese detalle no lo había entendido. Exactamente. O sea, ese fue el impacto mayor entonces, porque ahora entendí más. Quedamos frío porque no veníamos pensando en eso, ni hablando de eso, ni soñábamos, y se nos surgió eso. Pero como no hay nada probatorio, eso quedó a la historia. Poco pudimos comentar, poco podemos hacer, porque no. Bueno, pero a raíz de esto me comentó Mateo, que es tu hijo, que ahí fue donde fundaron el grupo de avistamiento de ovni acá de Guichón, o cosas así, ¿no? Pero antes a vos no se te había ocurrido el tema, o pensar en el tema, o hablar del tema. No, yo nunca, fui muy escéptico, yo no creía en estas cosas. A partir de ahí, tuve la oportunidad de ver como, en total, unos 10 avistamientos de aparatos raros, ¿no? En total, 10 llegaste a ver. Sí, llegué a ver como 10 aparatos. ¿Y ese fue como el disparador para que ustedes se juntaran y hicieran un grupo? En el cual yo no integré mismo, pero a veces conversaba con ellos, fui de la comisión de ellos. Pero los 10 avistamientos de eso fue a raíz de ese momento.
De ese momento me empezaron a aparecer cosas. Ah, aparecer. Sí, yo venía de Paysandú un día, que estaba mi señora que la llevaron a operar grave, y bueno, fui a visitarla y me venía. Un día del sol como el de hoy, un sol bárbaro, y de repente aparece una cosa de golpe así, como el sol, ¿viste? Pero se venía hacia el vehículo que yo iba, y de repente retrocedió y se fue una bola de fuego con él. Eso fue totalmente misterioso, apareció de la nada en pleno sol y desapareció. ¿De día? De día. Increíble esa. Eso no se puede creer. Esa no. ¿Y a quién le decís con qué lo firmás, con qué agarrás? No, Pero sí. que hay cosas que hay, ¿no? Sí. ¿Qué te pasa? Ese fue digamos, el segundo más impactante que viste vos. Sí, no, también otro en una pesca, estábamos en una pesca de noche, una oscuridad que no nos veíamos, a 3 metros no se veían las personas. Tan canudo, íbamos alrededor de los yuyos ahí para poder arrimarnos al agua y de repente una luz y quedó de día. Estuvimos encandilados un ratito así, de repente. ¿Pero cuánto rato más o menos? ¿Y qué serían? 3 minutos, 4. ¿3 minutos? Sí, sí. ¿De sí, día? De Sí. día quedó. ¿En dónde? ¿En el Kuwait esto fue? Sí, en el Queguay, allá para el lado de las instancias de los Niel que hay para allá arriba. ¿Para la estancia de los qué? ¿Niel? Niel. Ah, los Niel. Niel. Bueno, sí, de Piñera de Merino todavía para adelante. Para adelante. Pero tampoco podés. ¿Pero cómo se llama? O sea, ¿ese lugar es un cruce de camino, digamos, o estaban metidos para dentro del campo mismo? Estamos en el campo mismo. Estaban adentro del en campo. el Queguay, pero salimos para una laguna que había una noche, que era dificilísima encontrarlo porque era oscuro, y entre el pastizal que había no nos veíamos ni los que íbamos al lado. Y Ah, de repente pero tremendo pastizal ahí. se ve un pasto, sí, una altura de un cristiano, Sí. de una persona. Y de Ah. repente quedamos al día, de día. Pero ustedes miraban hacia la dirección de... Se veía, sí. Veían de dónde venía la luz, sí, digamos. veíamos de dónde venía una luz, de un cerro, de altura de un cerro, yo qué sé, de altura X. ¿Un cerro qué? Que el aparato ese se veía arriba del cerro todavía es como si fuera una palmera, a la altura de una palmera, ponele. Ah, Como una cosa que prendió una luz ¿y a cuántos metros estimás que estaba esa luz? de nosotros Sí, más o menos. y estaría 1 kilómetro. 1 kilómetro. Pero tremenda luz, porque digo, iluminado donde estaban ustedes y todo alrededor también. Quedaba claro. ¿Y nadie de la zona reportó ninguna cosa parecida? No, ¿Y no ustedes? supimos. ¿Quiénes eran ustedes? ¿Eran vos y dos más? Sí, éramos un lote, pero yo te estoy hablando de años atrás, ya no me acuerdo mismo. Sé que estaba el Negro Leiva y no sé qué otro más, ¿viste? Pero ya hace Sí. tanto que... Sí. ¿Pero cuántos, más o menos cuántos eran ustedes? Y seríamos unos 6, calpar, 6. 6 personas. Tremenda historia, después llegaron acá y empezaron... Entre nosotros. Nadie les podía creer, Y así. no, por eso vos no podés decir cosas que después te van a decir que sos loco, Claro. que esto, que lo otro. Uno trata bueno, si alguien te pregunta, vos lo decís. Sí, Si se te entiende. creen o no te creen es otra cosa. Ah, sí, se entiende. Pero cantidad de avistamientos detenidos sin uno provocarlo ni ir a buscarlo, ¿viste? Que te aparece. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Y lo que me parece bastante increíble es como que... No, porque uno pensaría que, claro, que como tuviste el primer avistamiento, después empezaste a prestar atención al cielo, pero no, esto es como demasiado claras las cosas estas que te pasaron. Sí. No son Y como- otra vez que venía en la ruta de noche y apareció una cosa rara en el cielo y era como si fuera un fuego del tamaño de un tren, a una altura X, no muy alto, ni muy bajo tampoco, una cosa... ¿A qué hora más o menos? ¿De noche era? Y si era de noche, sí, serían las 9. Vos lo veías como la forma como un tren, digamos, de fuego. Digo yo tren porque era un fuego largo así como si... Vos conocés los trenes de los vagones y todo eso. Claro, sí. Del tamaño así, y de fuego, que pasó arriba de nosotros a una altura X, que no sé, kilómetro más, kilómetro menos, yo qué sé. Pasó, siguió, sin ni un solo ruido. Pero digamos, horizontal respecto al horizonte. Sí, y se perdió hacia el norte. Y se perdió. Y la radio venía prendida, ningún problema, no hubo obstáculos, las luces de la camioneta tampoco. Todo normal. Pasó eso que no se le perdió. Nunca, en ningún momento pasó de que, por ejemplo, el ómnibus le apagaran las luces o algo por el estilo, perdiera la energía, no. Porque viste que es como un factor medio común, viste, supuestamente en el avistamiento. No, nunca pasó normal, eso. todo normal. Todo normal.
Esto último que te estoy contando, yo pienso que ha sido algo chatarra espacial o alguna cosa de esa, porque la forma que fue cayendo, desapareciendo. Bueno, pero ¿cuánto rato estuvo en el cielo? O sea, no decís que se iba como de a poco. Sí, sí, no, tuvo ratos pasando. Te estoy hablando de lo que parecía un tren, ¿no? Sí. Nos fue pasando, nosotros veníamos 100 o 90, 100, nos fue pasando y nos acompañaba hasta que se desapareció y se fue perdiendo hacia el norte. ¿Pero cuántos minutos estamos hablando, más o menos? Y ponele que, yo qué sé, unas 10 cuadras, una cosa así, que íbamos nosotros marchando y él atrás, apareció de atrás de nosotros. Cuando lo vimos, pasó por arriba de nosotros. O sea que, claro, no es que estuvo como... No, porque si está a 10 minutos, yo no me imagino que pueda ser un meteorito, ¿me entendés? Porque un meteorito, viste que cae rápido. Sí, no. La cosa es que vos decís... Para mí era tipo, supuestamente, un aparato que se iba prendiendo fuego y se iba desapareciendo. ¿A vos te parecía eso? Sí, seguro. No sé lo que puede. Todas estas cosas son tan, ¿cómo te puedo decir? En el aire, como es lo que estamos hablando del aire. Sí, totalmente. Pero que no soy yo solo. Pienso que habrá gente que le ha pasado, ¿no? Yo nomás venía en la ruta el otro día y vi un ovni ahí. Hace 2 días. ¿Y cómo lo viste? Y eran 2 lucecitas, así que estaba una de un lado, otra del otro. Esa cantidad. Y en el medio pestañeaba una, sí. Sí. Pero no era un avión, porque viste que en avión es distinto, porque el avión tiene solo una luz que pestañea, aprende y apaga, ¿no? ¿Tienen lo correcto? Sí, no? seguro, sí. Bueno, no, esto era como, tenía las 2 luces al costado y en el medio que pestañeaba así, pero pestañeaba raro, no sé, paré la moto, le empecé a mirar, había tomado un poco de vino, viste, para entrar en calor porque venía en moto, pero tampoco estaba alucinando ni nada, o sea, me pareció bastante curioso. Bueno, acá en Guichón todos vieron el ovni ese que iba atrás de una nube, ¿no sentiste el comentario ese? No. Estaba en el parque ahí. Estaba haciendo ejercicio y sí, estaba el hermano de, como es Martini ahí, el escribano. Sí. Y le dije, mirá, claro, era como estaba totalmente despejado el cielo. Y era como que la luna llena estaba por salir atrás de una nube. Y estaba para salir la luna llena atrás de una nube. Y no tenía, viste, constancia de que en luna estábamos. Yo a veces me fijo, viste, que luna estábamos y eso. Pero en ese momento no. Y cuando quise acordar, no, eso se trasladaba como arriba, atrás de la nube, ¿viste? Y venía atrás de la nube, y claro, se puso arriba y después empezó a hacer como un triángulo y un cambio de luces. Había un niño de 8 años también ahí que le dije, vení, mirá eso de arriba, ¿qué será? ¿Qué será? Me decía el niño, ¿viste? Re sorprendido. Están sucediendo cosas y actualmente suceden, ¿no? Bueno, y eso todo Guichón lo vio, porque después me enteré, ¿no? Yo no tenía la cámara, no tenía celular. Como nada. también hay las cosas que hace el mismo cristiano, el ser humano, que largan para medir no sé qué, son globos como le llaman, de experimento del ejército, todo eso, pero eso está comprobado, no como estas otras cosas que estamos hablando que no están comprobadas en ningún lado. Sí, no sabemos lo que somos, lo que Una vez también se me salió una luz en el campo, yo iba caminando y se me venía. Seguí caminando y la cada vez más cerca, y en una me paré, digo, no me da el cuero, ¿no? Y me quedé quieto y eso se empezó a desaparecer nuevamente y se fue. Que si yo capaz, si hubiese tenido coraje, podía haber pasado que hubiésemos tenido algún encuentro.